Buenas tardes, queridos hermanos que en esta hora están disfrutando también de este tiempo de predicación. El Señor les bendiga grandemente y nos permita ser dirigidos por su mano de amor en el estudio de su palabra, en la comprensión de su voluntad para nuestras vidas. Hoy avanzamos en este tiempo de predicaciones, en esta serie de la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 12, versículos 3 al 8, que dice: Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, empero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El servicio que honra al Señor es el título que hemos dispuesto para este mensaje del día de hoy, Día del Señor. El apóstol Pablo nos ha llevado a sumergirnos en las profundidades del amor de Dios por medio de la justificación por gracia, efectuada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos ha guiado para alinearnos de manera que desconocíamos sobre la justicia de Dios, seguir estos lineamientos que hablan sobre el perdón de nuestros pecados, sobre su soberanía y la manifestación de su voluntad preciosa y sublime. Sumergirnos en la carta a los romanos nos ha permitido conocer la preciosa voluntad, la maravillosa soberanía de Dios, que aún para muchos es incomprensible en su totalidad, pero sí nos permite reconocer algunos rasgos de cómo opera el plan de Dios conforme a su voluntad. Nos ha mostrado la importancia que existe en tomar conciencia de nuestra salvación y que, como consecuencia de esta, nos entreguemos como ofrendas agradables al Todopoderoso y Eterno Dios. Que esta ofrenda sea de alabanza y gloria al Creador. De la misma manera, nos ha mostrado lo importante que es manifestar en nuestras vidas lo que hemos creído. Que Jesucristo es el único medio para alcanzar el perdón de nuestros pecados y así acceder a la salvación. El único que, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, nos ha justificado delante del Padre Celestial y dado así el regalo de la vida eterna. Qué maravilloso es poder conocer todo este plan. El capítulo 12 de la carta a los romanos nos lleva a descubrir todo aquello como conclusión del relato, de la exhortación que Pablo le hace a la iglesia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en alabanza, en adoración agradable, santa, viva al Dios eterno y todopoderoso. En los primeros dos versículos el apóstol nos hace un llamado a dedicar nuestras vidas justificadas, redimidas, en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que seamos una ofrenda de alabanza al Todopoderoso, que nuestras vidas sean dirigidas en plenitud por su Santo Espíritu, con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención. Efesios 1:13, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, de vuestra salvación, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese ha sido el tema principal que el apóstol Pablo ha utilizado en esta carta, que nos habla de la justicia o de la justificación, que es solamente por fe, no es por herencia, no es por acciones como la circuncisión que promovían los judaizantes, que aquellos que eran redimidos por la sangre de Cristo tenían que también circuncidarse, olvidando la gracia, el regalo, el don de Dios. Esa es nuestra marca, la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Por lo cual, dice el apóstol, no debemos conformarnos, no debemos moldearnos o llegar a parecernos a lo que éramos antes de recibir a Cristo como nuestro Salvador. Mas no, diciéndonos, ¿cierto?, en el versículo 2,
Y no os conforméis a este siglo, no te moldees, no te parezcas a este mundo. Sé diferente. Y debiera manifestarse esa diferencia por la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Este Espíritu Santo, que la presencia de Dios en nuestras vidas nos lleva a reconocer, a disfrutar de la obra de Dios, quitando de nosotros el viejo hombre y dándonos esta nueva vida. También muchos interpretan esta parte del versículo 2, y no os conforméis a este siglo, sugiriendo que no exista en nosotros la conformidad de vivir como este mundo. Estamos aquí, ya no podemos hacer nada, tenemos que ir en el mismo sentido de la corriente. No luchar contra la corriente. Pero cierto es que cuando el apóstol usa la palabra conforméis, se está refiriendo a tomar la forma del mundo pecador, siendo que ya hemos sido justificados por la sangre preciosa de Cristo, que con mucho amor y por su gran misericordia derramó para comprarnos para sí. 1 Corintios 6, 19 al 20 es un pasaje que a lo mejor hemos hecho referencia en otras oportunidades, porque nos muestra la obra de la justificación, la obra de la salvación. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ya no somos nuestros, porque comprados sois por precio, el precio de sangre, el precio de cruz. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. ¿Ya? No separar lo espiritual de lo físico, lo espiritual de la acción, los cuales ambos, el cuerpo y el espíritu, son de Dios. Del momento que creímos, fuimos unidos a Cristo, un Santo Espíritu llegó a morar en nuestras vidas para que podamos ser iguales a Cristo y no a este mundo. Ahora que somos creyentes en Cristo Jesús, debemos andar como Él anduvo. Aquí es donde el apóstol hace un llamado a la iglesia. Todos somos importantes para Dios. Todos podemos aportar a la vida en comunidad, a la comunidad espiritual de la iglesia. Santiago 2, 17 y 18. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este es el llamado de Dios a cada uno de nosotros. Llevar nuestra vida a los pies de Cristo de una manera activa. Este pasaje destruye por completo la idea que un cristiano puede estar comprometido con Cristo y al mismo tiempo no estar activo en su servicio. Que puede amar al Señor pero no obedecer al Señor. Que puede haberse rendido al Señor Jesucristo y no ser un siervo fiel de este Señor, del Salvador. La adoración verdadera no puede separarse del servicio, de la entrega. Oremos al Señor para que nos dirija en lo que viene por delante. Padre Santo, gracias porque usted nos permite reconocerle, nos permite disfrutar de su amor, de su bendición. Bendiga, Señor, cada una de estas palabras que están dedicadas, Señor, para honrar su nombre, y utilícenos conforme a su voluntad para que su palabra obre en nuestras vidas para su honra y su gloria. Permítanos reconocer la obra de su Santo Espíritu en nosotros, el cual nos lleva a conocer su palabra, a interpretarla, a entenderla, pero por sobre todo a practicarla de día en día a través de esta fe activa, útil, servicial. Guíenos ahora y siempre, lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos la oportunidad de ver este llamado de Dios hacia nuestras vidas, pero para ello tiene que haber en nosotros una actitud. Hablamos de una fe activa, pero ¿cómo es nuestra actitud en nuestro servicio? La actitud de nuestro servicio debe ser la humildad, algo que nos caracterice como parte del servicio, como parte de la adoración, como parte de la entrega a nuestro Dios. Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí la palabra pues indica una transición a partir de lo que Pablo acaba de mandar. Cumple la función de vincular el servicio espiritual a la dedicación espiritual, siendo el nexo entre ellas la actitud que tenemos en nuestra vida cristiana. ¿Cuál es nuestra actitud en el servicio al Señor?
El apóstol enseña que la humildad debe caracterizarnos en este servicio al Señor, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. La falta de esta actitud de humildad es la que hace que muchos creyentes tropiecen en su desarrollo cristiano. El orgullo y vanidad traen consigo quebrantamiento y dolor para la iglesia. Qué triste es ver cómo muchos creyentes se llenan de este ego, de esta vanidad de que lo que hacen es lo mejor, descuidando que todo lo que hacemos es para honrar y glorificar a nuestro Dios. Debe existir en cada creyente la convicción que todas las cosas de valor que tenemos o hacemos, desde la salvación hasta el servicio, provienen de la gracia que nos es dada por parte de Dios. Lo escribe Pablo en Romanos 1:5, por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. Hemos recibido la gracia y el apostolado, hemos recibido su bendición y su ordenación para obedecer en la fe. Pablo manifestaba que había recibido del Señor la gracia y su apostolado, su ministerio, que no era algo que él hubiese buscado, sino que el Señor le llamó para que fuese instrumento escogido para anunciar las virtudes del Salvador. Lamentablemente muchos equivocan ese llamado. El que lo recibe pensando que tiene alguna cualidad especial, y los que apoyan ese servicio creyendo que es a esa persona a la cual se le debe entregar a lo mejor un sentido de devoción, olvidando a Dios, olvidando que el único digno de honra y gloria es Dios. Calvino escribió: todos nos apresuramos con tanta ceguera en la dirección del amor al ego, que cada uno piensa tener buenas razones para exaltarse a sí mismo y despreciar a todos los demás por comparación. No existe otro remedio que arrancar de raíz las pestes más nocivas que existen: el amor al yo y el amor de la victoria. Esto es lo que hace la doctrina de las Escrituras, porque nos enseña a recordar los dones que Dios por naturaleza nos ha concedido. No son propios de nosotros, sino dones gratuitos de su parte, y quienes se pavonean con ellos hacen evidente su ingratitud. Palabras que escribió en la Institución de la Religión Cristiana, la máxima obra de Calvino. Pablo enseñó a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios 12:21, ni el ojo puede decir a la mano, no te he menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ni una parte del cuerpo sobresale de la otra, ya que todos tenemos diferentes dones para aportar a la obra del Señor. Entonces Pablo está haciendo un llamado a que el don que recibiste de gracia por parte de Dios a través de la salvación en Jesucristo, puedas ponerlo al servicio de Él. No para ser tú alabado, no a tu manera, sino a la manera de Dios, sin menospreciar al que tiene otro don. Porque no todos somos iguales. Cada uno tiene un don espiritual, una habilidad que Dios ha dispuesto para beneficiar a la obra. Por lo tanto, no miremos en menos al que a lo mejor no tiene el mismo don o el mismo talento o la misma habilidad. Más aún, lo que yo tengo debo disponerlo para que el Señor lo utilice como Él quiere. También encontramos que muchos creyentes, muchos cristianos que siguen a Cristo, piensan que pueden servir a Dios a su antojo, a su manera o en el tiempo que ellos quieran. La humildad nos permite reconocer que Dios es quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, y por lo tanto se place en usarnos de maneras tan distintas a cada uno de nosotros que debemos motivarnos mutuamente al amor y las buenas obras. Hebreos 10:24, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto habla de humildad, sencillez, amor al prójimo, y no al egocentrismo humanista que aflora en el hombre moderno, creyendo ser el centro de todo, dejando a Jesucristo de lado.
lamentablemente, este egocentrismo humanista, donde piensan muchos que el hombre es el centro de todo, que es el hombre el que forja su destino, dejando completamente de lado a Dios. Y lamentablemente este egocentrismo humanista está llegando a las congregaciones, está llegando a la iglesia redimida, salvada, justificada por el sacrificio de Cristo en la cruz. Es triste ver cómo muchos buscan ser reconocidos en sus participaciones dentro de la iglesia. Tratan de mostrar al hombre más que a Cristo resucitado. El mejor ejemplo de humildad lo recibimos del Maestro de Maestros, nuestro Salvador Jesucristo, el cual, como dice su palabra, no tuvo por usurpación, no consideró ser igual a Dios como algo para sacar beneficio. Por el contrario, se humilló a sí mismo, hecho siendo siervo, fue llevado a la cruz. Filipenses 2, 6 y 7 lo dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, a pesar de que tenía todo el derecho, toda la autoridad para mostrarse igual a Dios, se anonadó, se hizo nada a sí mismo, tomando forma de siervo, no de amo y señor, sino que de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagínense a ese Dios eterno, a Jesucristo, el Salvador, el que por el cual se realizó la creación. Fue hecho igual a los hombres, semejante a los hombres. Este ejemplo de humildad es el que debemos imitar. Sin embargo, nos llenamos de orgullo y vanidad, queriendo resaltar nuestras propias condiciones por sobre la obra de Dios en nuestras vidas. El apóstol veía esto y lo consideraba un peligro para el desarrollo espiritual del creyente. Pablo lo experimentó por medio del aguijón que llevaba en su cuerpo. Cuando pidió al Señor que se lo quitara, la respuesta fue, 2 Corintios 12, 1 al 9, cierto no me es conveniente gloriarme, palabras de Pablo, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo nada me gloriaré, sino en mis flaquezas. Por lo cual si quisiere gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad, empero lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. La humildad del apóstol Pablo. Hoy lo resaltamos y hablamos como el gran apóstol de los gentiles, el que inicia la obra misionera de manera tan eficaz. Pero él pedía que no piensen de mí más de lo que se ve o se oye. Porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me he dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee, porque no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Pablo siguió el ejemplo de Jesús y se dejó llenar del Espíritu Santo del Señor, obedeciendo su palabra, siguiendo su voluntad, procurando su santificación. Este conjunto de acciones le llevan a ser humilde en el desarrollo de su ministerio. Él procuraba que su vida no resaltase, sino que la obra de Cristo en la cruz fuese lo más importante. Y en este aguijón que él decía, quizás pudo haber dicho Pablo, si el Señor me quita este aguijón, podré servirle con mayor entrega, con mayor esfuerzo. Pero el Señor le decía, no, bástate mi gracia, sírveme así. ¿Se manifestará en nosotros este grado de humildad? ¿Se verá en nosotros este grado de sencillez? Dispongámonos enteramente para que Cristo sea exaltado en nuestras vidas y nosotros nos volvamos invisibles. Seamos nada. Solo Cristo es el Rey de la gloria. Él debe ser exaltado. Él debe ser resaltado en medio nuestro.
El servicio apropiado debe saber cómo utilizar nuestros dones. Y es lo que Pablo dice, tenemos que ser humildes en lo que hemos recibido del Señor, pero tenemos que tener capacidad, sabiduría para administrar lo que hemos recibido. Ningún don o habilidad, sea espiritual o de otro tipo, es de valor alguno si no se utiliza. Como dice Romanos 12, 4 al 8, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Dejar guardados en la bodega o en un rincón de nuestro hogar las herramientas que tenemos, llegará un momento en que se quieren utilizar y no estarán en condiciones óptimas. La humedad, el polvo han provocado un efecto que impide su óptimo rendimiento. Un relato cuenta acerca de un agricultor en Canadá, el cual tiene en su poder una gran colección de violines antiguos y valiosos. Es poco probable que alguien pueda tocar esos maravillosos instrumentos mientras sigan guardados, protegidos y admirados solo como piezas de museo. Pero si estuvieran en las manos de músicos profesionales, esos violines producirían una bella música para inspirar y bendecir a miles de oyentes. Es una tragedia infinitamente mayor que muchos cristianos, creyentes en Jesucristo, mantengan guardados sus dones espirituales en lugar de usarlos para servir al Señor quien se los dio. ¿Cuántos de nosotros hemos escondido lo que el Señor nos ha entregado para alabarle y glorificarle? Y nos vamos llenando de polvo, nos vamos oxidando, al punto que cuando se necesita de nosotros, tenemos la excusa de decir, están los más jóvenes, están otros que pueden hacerlo. ¿Acaso el Señor no te ha llamado a ti y a mí para ser instrumento en sus manos? ¿Acaso es la persona la que puede hacer las cosas? Querido hermano, Dios puede usar tu vida. Querido oyente, que a lo mejor no tienes una relación con Jesucristo, Cristo puede utilizar tu vida para bien de las personas. Pero debes entregarte a Él, pero debes dedicarte a Él. Tu vida debe llegar a los pies de Cristo y ser sincero en tu devoción y entrega. Tu fe debe ser activa, debe ser para la honra y gloria del Señor. El apóstol nos escribe para recordarnos que no todos tenemos los mismos dones o habilidades, siendo todos parte de un solo cuerpo, Cristo. No todos funcionamos igual. El apóstol también nos recuerda esto mismo en su carta a los Corintios, en la primera carta, capítulo 12, versículos 11 y 12. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. El Espíritu, no nosotros. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Todos hemos sido elegidos para aportar de acuerdo a lo que Dios dispuso en cada uno de nosotros. Seguro que no todos podremos enseñar, seguro que no todos podremos cantar, escribir, orar, visitar, pero Dios a cada uno nos ha dado un don especial, una habilidad que puede entregarse al Señor. Algunos pueden pintar, trabajar la madera, trabajar en el jardín, otros pueden hacer aseo, otros podrán hacer clases, otros podrán hacer trabajos manuales, otros podrán dedicarse al área digital, virtual, que hoy está tan de moda para las iglesias, beneficiando la expansión del Evangelio. Pero no busquemos aquello que no tenemos, sino que lo que tenemos, dispongámoslo para el Señor. Todos hemos sido elegidos para aportar de acuerdo a lo que Dios dispuso en cada uno de nosotros. Pero no seremos útiles a menos que realmente utilicemos estos dones y habilidades para la honra y gloria de nuestro Señor. Asimismo, estos dones espirituales deben ser un aporte para todo el cuerpo del Señor, para edificación de la iglesia. Gálatas 6, 7 al 10. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pecado.
Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe, mayormente a los miembros de la iglesia, mayormente a los creyentes en Jesucristo. Todo lo que el hombre sembrare, una frase que llama al trabajo. En la parábola del sembrador, en Marcos 4:3, dice: he aquí, el sembrador salió a sembrar. No dice nada más, aunque el relato continúa que tiró la semilla en distintos tipos de tierra. Pero ¿qué dice el sembrador? He aquí, el sembrador salió a sembrar. El que trabaja salió a trabajar, salió a hacer su labor. No hizo nada extraordinario. Tenía que tomar la semilla, arrojarla. Tenía que trabajar la tierra, por supuesto, pero hizo lo que tenía que hacer. Nosotros, creyentes en Jesucristo, querida iglesia, ¿estamos haciendo lo que nos corresponde, lo que nos toca hacer? El que sabía sembrar salió a realizar su trabajo. El que tenía que trabajar, trabajó. Eso es lo que Pablo está dando a conocer. Es el llamado del Señor a presentarnos en sacrificio, ofrenda de alabanza viva, santa, agradable al Señor. No imitando al mundo, sino como agradando a Dios, el cual nos ha cambiado, nos ha renovado, hechos nuevas criaturas para andar en estas buenas obras que Dios creó antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Mas el que desarrolla sus talentos o dones, sus habilidades para el Señor y su obra, segará, cosechará las bendiciones del Todopoderoso. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Pablo, después de hacer el llamado a no imitar al mundo, sino entregarnos como una ofrenda de servicio y adoración permanente, agradable a nuestro Dios, y he repetido esta frase porque muchas veces sentimos en nuestro servicio, o demostramos, en nuestro servicio, apatía. Como que le estamos haciendo un favor a Dios. Como que Dios no merece nada, y sino que nosotros le estamos dando un favor al Creador. Somos llamados a ser humildes en la entrega de nuestros dones y habilidades, que somos una parte de este cuerpo que es la Iglesia de Cristo, comprada con su sangre preciosa en la cruz. Nos lleva a considerar con mucha atención que no todos tienen los mismos dones y habilidades. Es en este cuerpo de Cristo, la Iglesia, donde cada uno tiene algo que aportar. Todos los redimidos por Cristo tenemos, o debemos, mejor dicho, entregar nuestros dones espirituales al servicio de Él. Asimismo, aquellas habilidades que nos permiten desarrollarnos en este mundo también deben ser dedicadas para la adoración y servicio de nuestro Señor. Lamentablemente, utilizo esta palabra para referirme a que muchos creyentes caen en el juego de Satanás y descuidan los dones que el Señor les ha dado por el orgullo y vanidad. Que, como ha escrito el apóstol, la falta de humildad les impide creer ser un aporte. Si no se les considera mayor que el resto, otros evaden el compromiso con el Señor, ocultando los dones maravillosos, los talentos que Dios les ha dado, y los entierran sin querer desarrollarlos para la gloria del Padre Eterno. Como esos violines de la colección del granjero, que solo servían de adorno, no prestaban utilidad alguna, pudiendo ser de bendición, solo quedaron colgados en una pared sin prestar utilidad. La palabra de Dios nos dice que muchos cristianos están cayendo en estas trampas de Satanás. Tienen muchos conocimientos teológicos, o quizás no tienen mayores conocimientos. En ambos casos, utilizan las mismas excusas y se esconden del servicio práctico que la fe debe obrar en nuestras vidas. Se esconden de Dios. Unos creyendo que saben mucho, otros quizás no teniendo mucha educación o mucho conocimiento cristiano, creen que no tienen la habilidad. Dios nos utiliza. Santiago 2, 14 al 19. Hermanos míos,
¿Qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Con ese ejemplo, Santiago sigue escribiendo, así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La fe es la que transforma las vidas de la humanidad. Hombres y mujeres por igual son transformados por la fe en Jesucristo. Esta fe que llega por la maravillosa palabra de Dios, la cual alcanza lo profundo de nuestro ser. Esta fe puesta en nuestras vidas por la palabra de Dios nos debe llevar a utilizar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades para la alabanza y gloria de su nombre. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ningún don o habilidad, sea espiritual o de otro tipo, es de valor alguno si no se utiliza. Querida iglesia, queridos hermanos, si tenemos un don, talento, habilidad que Dios nos ha entregado, sea cual sea, no sirve de nada si no se utiliza para honrar a Dios. ¿Eres profesional en algo? Dedica esa habilidad al Señor. Tienes dones maravillosos que el Señor ha puesto en ti. Utilízalos para el Señor. El apóstol Pablo nos está llamando a utilizar lo que el Señor ha puesto en nosotros. Nos ha dado dones, talentos, habilidades maravillosas. Solo falta que nos dispongamos a utilizarlas para Dios, para el Señor, para su honra y gloria. Hermanos amados, el Señor hoy nos llama a disponer nuestras vidas, nuestros dones, nuestras habilidades para servirle, para adorarle en plenitud. No escondamos lo que el Señor nos ha dado, como aquel hombre de la parábola de los talentos, que escondió y no trabajó lo que su Señor le encomendó. Seamos fieles al Señor. El don que sea que tengamos, pongámoslo a disposición de nuestro Salvador, de nuestra iglesia, a disposición de nuestros hermanos, con el mejor de los ánimos, con alegría en nuestros corazones. Finalizo con Romanos 12, versículos 9 al 11. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándonos a lo bueno, amándonos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndonos, cuidándonos con honra los unos a los otros, en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amada iglesia, el Señor te llama a entregar todo lo que tienes, todo lo que eres, para su honra y su gloria, para que su obra siga adelante. Dones, habilidades, recursos, para que la iglesia de Cristo siga predicando. Pero a ti, amigo, oyente, que en esta hora estás escuchando este mensaje, si aún no has tenido ese encuentro transformador con Cristo, si piensas que Cristo no puede hacer nada con tu vida, te equivocas. Él dice, ven a mí, el que está trabajado y cargado, que yo te haré descansar. Palabras de Jesús que te invitan para ser transformada tu vida, para que puedas recibir la gran bendición de Dios, que es agradable y perfecta. Que el Señor nos bendiga y nos permita desarrollarnos en el servicio a su nombre. Oramos. Padre Celestial, gracias por su palabra, gracias por su amor, gracias por darnos la oportunidad de ser instrumento en sus manos. En esta hora rogamos que su presencia nos acompañe para desarrollar vidas para honra, para gloria de usted, que podamos servirle con mayor entrega, que podamos dedicarnos plenamente
como instrumentos escogidos para predicar su evangelio. Aquellos que aún no le conocen, toque sus corazones, obre sus vidas conforme al plan, conforme a su soberanía, para que puedan también, en su misericordia, alcanzar la salvación que es en Cristo Jesús, en cuyos méritos, Señor, rogamos todo esto. Amén. Querida Iglesia, que el Señor les bendiga.